que está rota, que está resquebrajada esa relación, Dios permita que esa persona o esa pareja, su vida pueda ser restaurada, hermanos queridos, valió todo el esfuerzo. Valió todo el esfuerzo, ¿sí? Es lindo ver a nuestros chicos que están buscando de Dios. Yo no sé ustedes, porque a veces podemos caer en un estado de indiferencia o insensibilidad. Simplemente vengo, me siento, termina el culto y me voy. Sí puede pasar eso. Pero yo cada vez que veo que cuando invitan a que se levanten los jóvenes, yo no sé qué sienten, ¿no? Sí podemos ser indiferentes. O podemos ser, ve, qué raro, cuántos guambras. ¿Sí? ¿Por qué no bendecimos? No, la vida de tantos chicos donde el mundo quiere arrastrarlos por cosas tan indebidas y están de alguna manera buscando de Dios, con caídas, con levantadas, con lo que sea, pero están buscando de Dios, ¿sí? Hermanos queridos, el esforzarnos en estos eventos por la familia, por nuestros hijos, ¿sí? Vale la pena, vale la pena. No tiene precio, ¿no es cierto? No tiene precio. Todo lo demás, Mastercard. Te puede conseguir lo demás ahí. No, realmente no tiene precio. Vale, vale. Y creo que, aunque a veces no siempre lo aprovechamos, sí queremos seguir invirtiendo y lo seguiremos haciendo porque creemos que estamos haciendo algo que a Dios le interesa. Queremos agradecer a todo el equipo que estuvo trabajando, a la cabeza Pastor Pablito, Fercita, por todo este esfuerzo para bendecir familias, bendecir parejas. Gracias a todo el equipo. Les damos un aplauso al equipo que estuvo trabajando ahí, de verdad. Y vienen eventos que, como digo, perdón que me tome un paréntesis acá, vienen eventos que lo que busca es conectar de alguna manera para bendecir a toda la familia, ¿sí? La próxima semana, papitos de niños entre, creo que son 0 a 12 años, ¿sí? Hay un taller también muy importante, así es que están invitados. Los varones están preparando, vienen actividades también importantísimas en el mes de noviembre, ya vamos a ver luego los anuncios. Compartí en el primer culto también, gracias al Señor, que Él permitió que se dé un contacto que ni pensábamos, la verdad. Hay una familia que era parte de nuestra congregación, bueno, es parte, aunque ellos están viviendo ahora en Australia, ¿sí? La familia Insuasti Espinosa. Ellos están asistiendo en una iglesia allá. Y allá llegó un conferencista, un hermano, sí, ellos nos dieron a conocer que este pastor también va a estar visitando varios países de Europa y América y que va a pasar por Ecuador. Y que ahí va a haber un espacio el 11 y 12 de octubre por acá, ¿no? Dios permite que se abra una pequeña puerta. En medio de una necesidad tan grande, el pastor Federico Martín Cadi, ¿sí? Él trabaja bastante con el tema de sanidad interior, ¿no? Tema de santidad. En estos días que estábamos compartiendo algo en la palabra de Dios, decíamos, bueno, no digo yo, lo dice la palabra de Dios, todo vuestro ser, dice, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados por Dios. Sean guardados, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Nos esforzamos por cuidar nuestro cuerpo y está bien, pero la Biblia dice que nuestro cuerpo se va desgastando y algunos de pronto ya estamos un poquito más desgastados que otros, ¿sí? Por más que maquillaje, por más botox es botox, ya, o lo que sea, pero se va desgastando. Y no que esté mal cuidar, ¿sí? No, qué bueno, ¿sí? Pero el cuerpo creo que es un buen siervo, no un buen amo, ¿sí? Porque no solamente somos la parte física, pero a veces como que el énfasis es en ese cuidado, el bienestar del cuerpo y punto, ¿sí? De hacer las cosas para que yo me sienta bien, para que me vaya bien, para que yo, todo en función de uno. La Biblia dice que no solo somos cuerpo, alma, ¿sí? Alma. Eso mencionábamos un poquito esta semana, ¿no? Y cuando hablamos de esa partecita, hablamos de aquellas cosas que pueden estar afectando nuestro corazón, nuestros sentimientos, ¿sí? Nuestras emociones, que solamente Dios conoce en qué medida han sido afectadas y han sido afectadas a veces profundamente. Porque puede tener una apariencia hermosa, pero su alma está lastimada. Hay necesidad de sanidad interior. Hay necesidad de sanidad interior, ¿sí?
Y no se diga, porque así como el cuerpo me permite estar en conexión con el mundo exterior, con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Veo, oigo, siento el sabor. No, Dios nos ha dado los sentidos para estar conectado con el mundo exterior. El alma te conecta con tu mundo interior, pero el espíritu te conecta con Dios. ¿Sí? El espíritu te conecta con Dios. Y a veces lo que más descuidamos es el espíritu y ponemos énfasis simplemente en el cuerpo. El espíritu debería ser el amo, el alma debería ser el administrador, ¿sí? Y el cuerpo debería ser el siervo, ¿no? El criado. Y a veces hacemos al revés las cosas. Bueno, entonces vamos a avanzar. Hoy cerramos esta serie de familias firmes en Cristo, que es el lema de nuestra querida iglesia. Y nos preparamos para una nueva serie desde el próximo domingo, mes de octubre, mes de aniversario. Así es que todos están invitados, porque será cada domingo un tiempo muy especial, ¿no? Cada domingo, cada domingo. ¿Cuántos años cumplimos? 25 años. Sí, un tiempo muy especial. Bueno, y vamos ahora entonces a cerrar este tiempo de esta temática, ¿sí? Con el legado de fe. ¿Sí? El legado de fe. En esta semana, mientras meditaba en este tema y todo, había hablado con mis hijos, ¿no? Y pensaba, porque a veces hay el concepto, yo no sé, quizá en algunos lo tienen, otros no, como que los hijos de los pastores casi como que están pisando el cielo, ¿no? Sí, mis hijos son unos ángeles mientras duermen, ¿no? Pero no es así, no es así. Hay un dicho que a veces se lo maneja en el ámbito de iglesias, ¿no es cierto? Hijo de pastores, ¿qué dicen? ¿Sí saben? Hijo de pastores, los peores. Ese es el dicho, ¿no? Y algunos han complementado, dice, hijos de pastores los peores porque se llevan con los hijos de los diáconos. No. ¿Qué quiero decir, hermanos queridos? ¿Sí? Que por más que seamos siervos de Dios y anhelamos dejar un legado también en nuestros hijos, no significa que nuestros hijos sean perfectos, ¿sí? Y ellos deberán, y de hecho deben tomar cada uno decisiones. Sí nos quiebra el corazón cuando vemos cómo están viviendo algunas situaciones de ellos. Y aquí hay muchos papitos, ¿sí? En primer culto estábamos orando por uno de los hijos, ¿no? Y claro que quebranta como padre ver que uno de sus hijos se ha alejado de Dios o alguna situación ha pasado. Y yo recuerdo, y perdone que mencione en paréntesis esto, no lo mencioné en el primer culto, pero conversando con ellos, habíamos observado, pensando en este legado de fe, en determinados momentos donde ves que la fe de tu hijo entra en crisis, ¿sí? Con cada uno de ellos. Con la menor, cuando hubo crisis emocionales, que uno se siente impotente y ver quebrantado su corazón, ¿no? O sea, sí duele. A veces no tenemos palabras simplemente. Y ver que inclusive en esas circunstancias los chicos terminan alejándose de Dios. No te alejes de Dios por una crisis emocional que vivas. A veces has sido defraudado por alguien, por una persona, aunque se llame entre comillas cristiano. ¿Sí? No porque diga ser cristiano, por favor, chicos, esa persona es cristiana. Debe evidenciar, por sus frutos los conoceréis, no por el membrete que tenga, ¿sí? Pero claro, cuando se burla de ti, cuando te lastima el corazón, tu corazón se quebranta y terminas alejándote. Te alejas de la iglesia, te alejas de tus amigos queridos de pronto, ¿sí? Ya dudas de todo y terminas hasta dudando de Dios. Eso vivimos, ¿sí? Con mi hijo intermedio la experiencia fue un poco diferente porque si bien no estaba en un colegio religioso, pero sí les enseñaban algunos principios cristianos que me parecen buenos, ¿sí? Hay instituciones que a veces les falta un poquito más de tino para llegar a los chicos y eso provocó en él una rebeldía, ¿sí? Una rebeldía que en determinado momento nos llamaron al colegio para decirnos: ¿cómo puede ser posible que su hijo diga que es ateo? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que su hijo sea ateo? Claro, yo me quedé frío. Bueno, ya habíamos con esto, ya él ya venía algunas cosas en ese sentido. Yo me indigné.
debo confesar. Yo actué de una manera imprudente, ¿no? Mi esposa, ¿no? Con mucha sabiduría. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la esposa que ora con sabiduría? Porque a veces somos medios, no quiero utilizar el término, pero me porté bruto. Sí, me porté bruto. ¿No? Me indigné. ¿Cómo puede ser posible que mi hijo, que le he dado todo, que le he enseñado, que he estado con él, que esto y esto otro, y me salga con esto, que es lo que más me duele a mí, que soy un pastor? Claro, sí, el hijo del pastor ateo. Sí, el hijo del pastor ateo. Sí, y él lo defendía, no lo defendía en privado, lo defendía de una manera ya abierta, y por eso le escucharon en el colegio. Sí, yo puse una barrera ahí. Sí, me dolió tanto que yo puse una barrera. Mi esposa fue más sabia. Hermanos queridos, Dios nos llama a construir puentes, no a poner murallas. Y es cuando más necesitan nuestros hijos. Sí, más necesitan. Después lo entendí. Y Dios comenzó a trabajar en la vida de él. Y me acuerdo que sin ganas, él sin querer, fue a un retiro. ¿Cómo es el nombre del retiro? Se me fue. Bueno, pero de tipo supervivencia era, ¿no? ¿Cuál es? Survivor. ¿Sí? Claro, es un lindo retiro donde hay maltrato también. No, ejercicios, dinámicas y todo bien bonito. Sí, ahí Osquitar estaba ahí, ¿no? Y a la madrugada, nosotros estábamos con mi esposa en otro evento para parejas. A la madrugada nos llama el pastor Pablito, dice: André, perdón. Por eso creo que quería que mis hijos más bien compartan. Andrés se reconcilió con Dios. Sí, Andrés se reconcilió con Dios. Porque ya veíamos a él, no le interesaba. ¿Qué es estar orando en la mesa? Nada de lo que hablábamos en otros momentos, nada. Y se volvió a reconciliar con Dios. ¿Sí? Abigail, la mayor. Creo que Dios ha sido el único que ha fortalecido el corazón, porque nadie más pudimos hacerlo de la manera como Dios lo hace, la verdad. Sí. Cuando tenía 12, 13 años, eso compartí hace algunos años atrás, vivimos una experiencia difícil, ¿no? Y particularmente ella, porque en un corto periodo de tiempo perdió a su abuela materna, a su abuelo paterno y a su amigo más querido, ¿sí? El hijito del pastor Luis Solís. No, los dos eran contemporáneos, 12 añitos, 13 años, ¿sí? Y toda esa avalancha de cosas emocionales en el corazón de ella colapsó. Y recuerdo claramente una noche cuando ella vino al cuarto y nos dijo, estábamos conversando y tratando de darle argumentos, de explicarle, no, ¿cómo puedes explicarle a un chico todo el dolor que puede estar viviendo? ¿Cómo le explicas? ¿Sí? Y prácticamente ella, muy respetuosa, pero muy firme y determinante, terminó la conversación con una frase, ¿no? Porque nosotros ya no supimos qué decir ni qué hacer. Y ella nos dijo, no, estábamos en la madrugada oyéndole: si es así como Dios ama, yo no quiero que Él me ame. Si es así como Dios ama, yo no quiero que me ame. Y lo digo con lágrimas, con dolor. ¿Por qué tengo que perder? ¿Por qué tienen que irse? ¿Por qué? ¿Sí? Ella le gusta muchísimo el dibujo, ¿no? Ella colabora bastante acá en la iglesia con el área creativa, los diseños, ¿no? Y en ese tiempo, sin saber nosotros, encerrada en su cuarto, dibujaba. No traje los dibujos, se me olvidó. Pasaron 2 o 3 años, creo. Una noche así mismo viene y dice: ¿puedo hablar con ustedes? Y claro, siempre abiertas las puertas para conversar con mi hijo, ¿no? Siempre, ¿no? Dice: quiero mostrarles algo.
saca su carpetita y comienza a ponernos los dibujos, ¿no? Dibujos, ahí. Dibujos bonitos, colores hermosos, pero reflejaban dolor, corazones rotos, cadenas, cosas por el estilo, ¿sí? Reflejaba dolor, 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 ¿sí? Y llega un momento que dice, ya no aguanto más, ¿sí? Y saca un dibujo donde está un corazón roto, pero que hay unas manos que le sostienen, ¿sí? Unas manos que le sostienen. Y hay otro dibujo con una silueta, ¿no? De una persona que se humilla, derrama lágrimas, pero está delante de una cruz, ¿sí? 3 años estaba cargando eso y nosotros no sabíamos cómo, ¿sí? Si es así como Dios ama, yo no quiero que me ame. Claro, estaba lastimada, estaba herida, sin tener una respuesta. Pero llegó el momento que dijo, ya no aguanto más. Ya no aguanto más, porque ¿a dónde más? ¿Voy a seguir viviendo toda mi vida con ese dolor, con ese resentimiento, con esa amargura? ¿O decido entregar esto en las manos de Dios? Y eso hizo, ¿sí? Y eso hizo. Y se reconcilió nuevamente con Dios. Nuestros hijos no son perfectos, ¿sí? Hablar de un legado de fe, no significa dejar un cúmulo de ritos religiosos, ¿sí? Muchas veces, queridos hermanos y amigos, creo que confundimos fe con religión, ¿sí? Confundimos fe con religión. En la Biblia hay pocas veces se habla de la palabra religión, poquísimas. Creo que 2 o 3 veces, no me acuerdo bien. El libro de Santiago habla simplemente afirmando, dice, ¿cuál es la verdadera religión? Dice el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento. Y ahí dice, si usted quiere saber cuál es la verdadera religión, lea el libro de Santiago. Pero ya le va a mostrar claramente, no dice que la verdadera religión son los evangélicos, los de estos, los otros. No dice eso. Habla de evidenciar realmente una vida que honre a Dios. No habla de un membrete religioso. No se trata de acumular ritos religiosos. Como digo, muchas veces confundimos fe con religión. Hemos escuchado, y quizá usted ha escuchado, ¿no?, decir, no debes olvidar la fe de tus padres. Y algunas personas están hablando de eso en el sentido de, no te cambies de religión, ¿sí? No puedes cambiarte de la fe, no te cambies de religión, ¿sí? Haciendo referencia más bien a eso, a una religión y a las prácticas religiosas que de pronto sí nos inculcaron. Y qué bueno que nos inculcaron, porque detrás ha habido principios y valores muy importantes. Y está bien, está bien. Ahora bien, también debemos decir que hay prácticas que son buenas, pero hay otras que no tienen nada que ver con una fe genuina. Y recordemos, queridos amigos, que el filtro de una fe genuina, el filtro de una fe genuina es la palabra de Dios, y debe seguir siendo la palabra de Dios es el filtro. Yo puedo creer o tener fe en algo o en alguien, pero que no necesariamente tiene sustento en la palabra de Dios, ¿sí? Lo que tú crees, ¿sí?, la fe donde tú has puesto, ¿tiene o no tiene sustento en la palabra de Dios? Domingo anterior estábamos, después de que salimos del culto, ustedes saben, a veces las personas van a la cafetería, ¿sí? Se comparte un tiempo lindo, se come un rico mote con chicharrón, una empanadita, colada morada. Estoy haciendo promoción de todo lo que va. No. Y estábamos ahí con una pareja, con dos parejas. No sé si están aquí. Pero me llamó mucho la atención porque pude notar que ellos estaban muy atentos para ver si lo que el pastor Pablito estaba compartiendo, ¿sí?, tenía sustento en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Tenía sustento o no tenía sustento en lo que dice la palabra de Dios, lo que él enseñaba, lo que él compartía? Y me pareció una actitud muy importante. Una actitud que la encontramos también en el libro de Hechos, en el capítulo 17, por ejemplo, que es otro de los pasajes favoritos, porque ahí cuando el apóstol Pablo con Silas van a una región y están compartiendo la palabra de Dios, dice claramente en Hechos capítulo 17, creo que es por el verso 11, ¿no? Dice que estos hombres que vivían en esa región recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo recibo yo la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Con indiferencia o estoy con mi corazón dispuesto? Y estos hombres, no, estas personas allá en esa región, recibieron con toda solicitud la palabra de Dios. Pero además dice una cosa muy interesante: escudriñando cada día las Escrituras
para comprobar si lo que el apóstol Pablo y el otro compañero del apóstol Pablo les decían era o no era cierto. ¿Sí? Eso era lo que hacían. Eso es lo que hacían. Querían que su fe esté cimentada en la palabra de Dios, no en cualquier cosa que pueda decir cualquier persona, con el respeto que todos se merecen. ¿Sí? Y creo que esa es una responsabilidad de cada creyente, queridos amigos. Que tu fe esté cimentada en lo que Dios dice, en lo que Dios dice. Y cualquier cosa que escuches de quien quiera que sea, llámese Pastor Jorge, Pablito, lo que sea, o cualquier representante religioso de cualquier lado, ¿sí? La responsabilidad tuya y mía es comprobar si lo que me están diciendo está o no de acuerdo a lo que dice Dios. Esa es la responsabilidad de cada hijo de Dios, de cada creyente. El sustento no puede ser cosas medias interesantes, como le sucedía también en el libro de Hechos, cuando Pablo llega a Atenas. Había curiosidad y cosas novedosas. No, el fundamento es la palabra de Dios. Podemos hasta desenfocarnos de la fe en Dios y hasta terminar dando más importancia a las cosas de Dios que a Él mismo. No, y eso es un error. Y el pueblo de Israel cayó en eso lamentablemente. Vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos brevemente, y también vamos a ver dos personajes que creo que de alguna manera nos enseñan y nos invitan a reflexionar, pensando en nuestras vidas y el legado que queremos y que debemos dejar a las generaciones que vienen. Primera de Samuel, capítulo 4, ¿no? Y permítanme solamente hacer un paréntesis. En el Antiguo Testamento, cuando las personas buscaban de Dios y tenían esos encuentros con Dios, ¿sí? Había momentos en que para simbolizar o reconocer y adorar a Dios, lo que hacían es levantar un pequeño altar. Y lo que ponían es piedras. Eran solamente piedras, ¿sí? Y esas piedras les recordaba que ahí hubo algo especial, un momento particular con Dios. Creo que a veces hay momentos particulares que Dios nos permite vivir, ¿sí? Eso sucedió, por ejemplo, con Abraham. Más adelante encontramos a Moisés y Dios le da instrucciones para que haga un tabernáculo mientras el pueblo andaba por el desierto, etc. Pero llevaban el tabernáculo, que eran carpas prácticamente, ¿sí? Que se dividían interiormente, ¿no? El atrio, la parte de afuera, y luego interiormente estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, entre otras cosas, estaba el arca del pacto, que era, por decirlo así, lo más sagrado para el pueblo de Israel. Lo más sagrado, que representaba la presencia misma de Dios, el arca del pacto, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, ¿no? En ese tiempo, dice 1 Samuel 4:2, versículo 2, dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel, ¿no? Y los israelitas perdieron la batalla. Y si les ocurre algo interesante, no voy a leer todo, solamente resumir. Y si les ocurre algo interesante, ¿no? Hablan con el profeta y el profeta, el sacerdote, y le dicen: traigamos el arca del pacto. Traigamos el arca del pacto, ¿sí? Y eso hacen, ¿no? Y dice el verso 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Estaban felices y habían sido derrotados en una pequeña batalla. Pero ahora que está el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, están emocionados y gritan de júbilo. A tal punto dice que cuando los filisteos, verso 6, oyeron la voz de júbilo, los filisteos dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Sí, y dijeron, ¿cómo ellos veían las cosas? Los enemigos de Israel: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Y lo único que se les ocurre decir es: esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear, y pelear. Y pelearon, ¿sí? Lamentablemente, si usted sigue el relato, ¿quiénes vencieron? Los filisteos. Pero aquí estaba el arca del pacto, pues, que simboliza la presencia de Dios. ¿Sí? Ayer
hablando del tema de matrimonios, de pareja. Hemos estado con el pastor Pablito, Dani, creo que en muchos matrimonios, muchísimos matrimonios. Y a veces cuando las parejitas vienen para compartir y decir que se van a casar, hay una frasecita que generalmente nos dicen, ¿no? Vea, pastor, queremos la bendición de Dios. ¿Sí? Y yo creo que Dios quiere bendecirles. ¿Sí? Pero en muchas ocasiones se le ve a Dios como el genio de la lámpara, ¿no? Como que Dios está obligado, porque tú ves esa ceremonia religiosa, está obligado a bendecirme de aquí en adelante toda la vida de matrimonio. Perdóneme. ¿Sí? No es así. No es así. Dios quiere bendecirles desde antes, desde su relación de novios, de amigos, durante su matrimonio y después del matrimonio también. Dios quiere bendecirles, pero no le veamos, ¿sí?, como ese genio de la lámpara maravillosa. No lo veamos de esa manera. Y aquí prácticamente lo que hicieron ellos es eso. Hicieron de eso, que representaba algo muy importante, hicieron de eso un fetiche. ¿Sí? Hicieron de eso un fetiche. Y hermanos queridos y amigos, podemos tener fetiches y a veces poner hasta la fe en un fetiche, en una cosa. Sí, era una cosa valiosa, pero era eso, era una cosa. No era Dios. No confundamos al creador con la creación, ¿sí? Y a veces se ponen las cosas, la fe en eso. Se pone la fe en eso. Inclusive nosotros podemos tener fetiches. Y lo digo esto con el mayor cariño y respeto, ¿no? Yo también tenía fetiches antes de conocer a Cristo. Y ahí en mi velador tenía el hermanito Gregorio. Sí, un muñequito chiquito, pero ahí estaba. ¿Sí? Tenía mi escapulario. ¿No? Algunos jóvenes dicen, ¿sí saben lo que es escapulario? Y así podemos tener. Mira, alguna vez conversaba con una familia cristiana, porque también como cristianos podemos tener fetiches, ¿no es cierto? Yo he visto, ustedes a veces ven a los niñitos chiquitos, ¿no es cierto? Al poco tiempo de nacido, pongámosle una cintita roja. ¿Para qué le ponen cinta roja? ¿Para hacer karateca? ¿Ah? Para que no que alguien me explique, como decía, creo que ¿quién era que decía? ¿Qué es eso de ojear? ¿Que no le dé mal aire? ¿No? ¿Que no le ojeen? Sí, o sea, mal de ojos, ¿no? O sea, son cosas que creemos. Son cosas que creemos. Bueno, si usted cree eso, ok, póngale y envuélvale en cinta adhesiva roja todo el cuerpo. Pero yo prefiero creer en un Dios soberano que tiene control de todo, que está por sobre todas las cosas, de cualquiera que pretenda siquiera hacer mal de ojo a mis hijos, pues. Y que mi hijo está protegido y cuidado por el Dios que creó todo este universo. Yo prefiero creer eso, que una cintita le va a guardar. Sí, pero son fetiches. Les decía alguna vez conversando con una familia cristiana, creo que habían terminado de construir su casita bonita, ¿no? Y dice, vea, pastor, hicimos un espacio especial para la Biblia. Y ahí un sitio, ¿no?, donde había un cubículo, donde había una luz, donde se alumbraba la Biblia. O sea, lindo, un adorno. Sí, un adorno precioso para la Biblia, para tenerle ahí la Biblia. Pero no es más que eso a veces. Simple adorno. Simple adorno. Tenemos fetiches. La Biblia puede convertirse en un fetiche. No porque la Biblia tengas en casa, ¿sí?, y nunca la lees y nunca la practicas, ¿de qué te sirve? ¿Sí? Y eso pasó con ellos. Ahí estaba el arca de bronce. Pensaron que iban a tener la victoria y fracasaron. ¿Sí? Fracasaron, porque no se trata de eso. Y no podemos confundir, ¿sí?, a las cosas de Dios con Dios mismo. En el libro de Números, capítulo 21, habla de otro episodio. Y hubo un momento, queridos amigos, quiero avanzar. Hubo un momento que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios y Dios también les disciplinó y envió serpientes, ¿no? En ese relato del capítulo 21 de Números dice que hubo serpientes venenosas, ¿no? Y claro, eso causó tremendos estragos, la gente se asustó, la gente fue mordida, hubo muerte, ¿sí? Y Dios le da la instrucción a Moisés, le dice, hazte una serpiente de bronce, ¿sí? Levanta una serpiente de bronce, ¿sí?
Y les dice al pueblo, mira, diles que cada vez que sean mordidos por una serpiente, con el propósito de que no haga efecto el veneno, lo único que tenían que hacer, ¿qué es? Mirar a la serpiente. Cosa extraña, mirar a la serpiente, ¿no? Mirar a la serpiente. En la Biblia hay una comparación interesante, porque del mismo modo dice que la serpiente de bronce fue levantada, ¿no? Y eso, la mirada de fe, ¿sí? De quien era picado, mordido por una serpiente venenosa y comenzaba a sentir los estragos de la muerte, lo que tenía que hacer era ¿qué? Mirar a la serpiente de bronce, ¿sí? Es una figura también cuando pensando quién fue puesto en la cruz, ¿sí? Para que el efecto del pecado que trae muerte eterna no prevalezca en nuestras vidas. Y cuando tú te acercas al Señor Jesucristo con fe, para mirarle a Él, no como un fetiche, ¿sí? Porque tú, alguien decía y con toda razón, antes colgaban los malhechores de la cruz, ¿sí? Hoy la cruz cuelga de los malhechores, ¿sí? Y pasa eso. No podemos ver, y porque tengo una crucecita. Hay criminales, hay asesinos que primero, antes de ir a matar a alguien, se encomiendan. Explique eso, ¿sí? Como que Dios puede ser burlado, dice la Biblia, ¿sí? Religiosos sí, pero sin temor a Dios, sin temor absoluto a Dios. Me salto un ratito acá al segundo libro de Reyes, capítulo 18, y hablando del rey acá, Ezequías, segunda Reyes 18, habla de lo que hizo este rey. Dice, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de otros dioses que había ahí, de acera. Y aquí esta frase, ¿no? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hizo pedazos la serpiente de bronce. Pero ¿cómo se le ocurre romper la serpiente de bronce que tanto significado tenía? ¿Sí? ¿Cómo me voy a deshacer de eso si un momento representó todo esto otro? El problema no era eso, el problema es la fe que ponemos en eso. ¿Sí estamos claros? Ponemos la fe en cosas. Y fíjense, acá. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. Y la llamó, ¿qué cosa? ¿Qué palabra más extraña, ¿no es cierto? Los que tienen en sus Biblias. La llamó Neustán. Neustán. Y si usted ve en algunas Biblias del significado, cosa de bronce. Cosa de bronce. Lo que estaba diciendo acá este rey es, esto no es sino una cosa. Esa cosa no debe ser objeto de culto, no debe ser objeto de adoración. No puedo convertir esas cosas, y las he convertido posiblemente en un fetiche, ¿sí? Y este rey dice que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y dice que ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Dios va a bendecir cuando le seguimos a él fielmente, no cuando tenemos más fetiches, llámense como se llamen, ¿sí? Y lamentablemente desenfocarnos y confundir las cosas en cuanto a la fe nos puede llevar lamentablemente a la idolatría, ¿sí? Nos lleva a la idolatría, mis hermanos. El Salmo 115, verso 3 en adelante dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. No importa el material que use. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el verso 8 es contundente, ¿sí? Porque sentencia de una manera impresionante. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera, ¿qué cosa? Que confía en ellos. Porque tener fe es confiar. No puedes confiar en una cosa, sea del material que sea, ¿sí? La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, rectos, ¿no? Pero son caminos de muerte. Y es un terrible error pretender que por cumplir ciertos ritos religiosos podamos estar entonces alcanzando el favor de Dios. No funciona así, ¿sí? Veamos otro personaje acá. En Segunda de Reyes 20, voy avanzando rapidito, que ya se me fue el tiempo. ¿Sí me dan 5 minutos? A ver, ¿quién me da 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Con eso ya es suficiente. Ya. Segunda de Reyes 20 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y me puse a pensar en esto, hermanos. ¿Qué tal, Pastor Pablito? ¿Sí? Si vamos a orar por alguien, ¿no es cierto? Y vas a la casa de esa persona que está enferma y tienes que decirle: sabe, mi hermana, vengo acá para decirle que va a morir. ¿Qué le va a decir esa persona? Si usted va con esas palabras y le dice: mire, ordene su casa porque sí va a morir. Esa persona y la familia le van atrapeando al pastor ese rato, pues, ¿sí? Pero ese era el mensaje que Dios le dio a Isaías. Ese era el mensaje que Dios le dio. Y no le dio a cualquier persona, le dio al rey. Encima de eso, ¿sí? Le da ese mensaje al rey. El rey curiosamente se quebranta, llora, dice, profundamente, ¿no? Y Dios escucha el clamor de este hombre. Y antes que Isaías salga prácticamente del palacio, se regresa y le dice: mira, Dios ha dicho que te va a dar 15 años más. ¿Sí? Claro, el hombre agradecido a Dios, ¿no?, por esos 15 años más. Hizo muchas otras cosas. Pero me salto un ratito acá al verso 16. Entre las cosas que él hizo, también permitió que los babilonios, que más tarde serían los conquistadores, lleguen a donde él estaba. Les abrió las puertas imprudentemente. Dice el verso 16: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Él había recibido muchas cosas como una herencia, ¿sí? Pero todo eso que es material va a ir para otro lado. Será llevado a Babilonia sin quedar absolutamente nada, dijo Jehová. Hermanos queridos, hay herencias que se pueden llevar el viento en cualquier momento, pero un legado jamás. Sí, un legado que dejas en cuanto a la fe, una fe genuina, jamás se va a ir. Y luego le dice el verso 18: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán. Es decir, les van a llevar esclavos, serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia, les van a maltratar. Y el verso 19 es incomprensible, la insensibilidad, la ignorancia, yo no sé, la ceguera de este hombre, porque parecería que hace la primera parte como una respuesta media interesante, pero después se evidencia el egoísmo, la poca mirada, la poca vista, poca proyección en su vida. Dice entonces Ezequías, dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. A ver, espérate un ratito. La palabra que has hablado es buena. ¿Qué le está diciendo? Se van a llevar todo tu reino, se van a llevar a tus hijos, les van a maltratar a tus hijos, ¿no? Y claro, porque por eso añade después al último, dice: después dijo: habrá al menos paz y seguridad. ¿En qué? En mis días, con tal de yo estar bien. Allá ellos, lo que les toque, ellos verán cómo salen. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Qué mentalidad? No miraba más allá de sus narices, perdón. No podemos caer en ese tipo de errores. Si tal vez nosotros hemos heredado ese tipo de actitudes de nuestros padres, no caigamos en el error de seguir mirando de la misma forma cuando podemos ser de bendición, ¿sí?, ahora para nuestros hijos y posiblemente más allá de nuestros hijos, las generaciones que vienen. Ustedes nos han escuchado acá a los pastores, Pastor Pablito, ¿sí? Creemos en un Dios que bendice vidas y generaciones. La Biblia habla hasta 1000 generaciones, como cantamos, ¿sí? Pero también la maldad es visitada. También es visitada. Este hombre tenía una mirada corta completamente y un alma ciega, ¿sí? Ni siquiera se ponía a pensar en sus hijos y en sus nietos. Con tal de yo estar bien, punto. Que me vaya bien a mí, estoy tranquilo. No caigamos en ese error, por el amor de Dios. Salmo 112 dice, versos 1 al 3: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa, no esclava. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ayer el pastor Pablito Martini
en un tema muy interesante que le correspondía a él hablar, mencionó de la ley de la cosecha, la ley de la cosecha. Y me impactó bastante porque de una cosa tan sencilla que todos conocemos, la ley de la cosecha dice, implica por lo menos 3 cosas. Una, cosechas lo que siembras. Cosechas lo que siembras. Obviamente, si siembras semillas de papaya, no vas a cosechar cacao, qué sé yo. No, lo que siembras, cosechas. Primera ley. Segunda, cosechas más de lo que siembras. Cosechas más de lo que siembras. Si siembras un granito de maíz, ¿sí? Aunque sea una mazorca vas a tener, ¿sí? Cosechas más de lo que siembras. Y lo tercero, cosechas en la siguiente temporada, no inmediato. ¿Sí? Tienes que esperar, pero has sembrado y has sembrado adecuadamente. Hermanos queridos, Dios nos pide que sigamos sembrando adecuadamente, pensando en el bienestar de nuestros hijos y las generaciones que vienen. Salmo 102, verso 18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. ¿Sí? El pueblo que está por nacer. Quizás estás aquí, y aquí gracias nuevamente, chicos, jóvenes. Aquí hay solteros. ¿Pueden levantar la mano los solteros? Todos los solteros. Levanten la mano. Pastor Pablito va a recibir carpetas. ¿Sí? Miren, en el tiempo de Dios, si Dios lo permite, también ustedes tendrán su parejita, se casarán. Y qué lindo que ustedes busquen y adoren a Dios. Y qué lindo que la generación que va a estar por nacer, que ellos se preparen también. Que Dios ya tenga preparado para que ellos sean hombres y mujeres que adoren a Dios. Salmo 145, en un cántico, un salmo que cantábamos hace años atrás también, ¿no? En una de las estrofas dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Generación a generación. Y el último ejemplo, ¿sí? Para cerrar, Jueces capítulo 2, versos 8 al 10, habla de un personaje muy interesante, ¿no? Josué. Y en el capítulo 2, Josué murió, dice, ¿no? De 110 años, lo sepultaron. Y ustedes recuerdan a Josué en uno de sus últimos momentos con todo el pueblo, les dice a todo el pueblo, y de ahí viene un texto lema también para nosotros como iglesia, Josué 24:15. ¿Sí? Siendo viejito ya les dice: escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Sí? Quizá estaba ya a poco tiempo de morir Josué, y murió. Y después de que murió él, ¿no? Después que murió él, vinieron el tiempo de los jueces, ¿no? Usted lee en la Biblia, ahí está el libro de Josué, y después inmediatamente el libro de Jueces. Y dice acá, que después que le sepultaron, el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Toda la generación de Josué también murió, ¿sí? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, no conocía a Dios, ¿sí? Miren, este rey anterior que hablábamos, que Dios le dio 15 años más, 15 años más, no tuvo, por lo menos en su corazón, la capacidad de pensar por un momentico: si Dios me regala un tiempo de vida, ¿cómo voy a invertirlo de manera adecuada para acumular más? Para pensar más en mí. Y eso es lo que hizo. Hasta el último, una mirada tan corta que no llegaba a las narices. Dios le dio 15 años más para que tenga oportunidades. Yo no sé cuánto tiempo Dios nos dé más de vida, hermanos queridos, pero en algún momento ya no vamos a estar aquí. Algunos ya estamos hablando en términos futbolísticos, y acá hay algunos chicos que son parte de un equipo profesional de fútbol. Gracias por venir acá, chicos. ¿Sí? Estamos en el segundo tiempo, y algunos estamos, como se dice, en horas suplementarios estamos algunos, ¿no? ¿Sí? Si Dios te regala un poquito más de vida, ¿para qué es? No ha de ser pues para que veas solamente hasta tus narices, para ver más allá, para que no suceda lo que sucedió acá en el tiempo después de Josué. Se levante otra generación que no conoce a Dios. El libro de Oseas capítulo 4, rapidito, verso 6, no leo lo demás. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Le faltó conocimiento. Isaías capítulo 1, verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sí?
Y es interesante la comparación que pone Isaías. Algunos acá tienen mascotitas, ¿no? Y si usted le llama, le silba, viene donde usted le reconoce. En el campo, ¿sí? Ahí el burrito va donde está el amo. Escucha la voz del amo inclusive. Sabe cuando le llama el amo. Acá Dios pone esa comparación y dice, hey, hasta el buey conoce quién es el dueño. Qué pena que mi pueblo no entienda. No tiene conocimiento. No me conoce. No me conoce. Por eso Jeremías en el capítulo 9, versos 23 y 24 nos da a conocer, nos muestra aquí claramente que es Dios el que siempre ha estado buscando darse a conocer. Verso 23, Jeremías 9, 23. Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te jactes de cualquier cosa que Dios te ha dado. En otras palabras, ¿sí? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y ¿qué? Conocerme. Que yo soy Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en toda la tierra, porque esto es lo que yo quiero. El pastor Martín Cady, que es la persona que les mencioné que estará dando el taller de sanidad interior, dice, hay una gran diferencia entre el conocimiento basado en la información y el conocimiento basado en la revelación. ¿Sí? Usted puede conocer mucho y está bien, no que esté mal. Usted necesita conocer muchas cosas de pronto por su trabajo para estar bien informado. ¿Sí? Cómo funciona esta máquina, cómo funciona este proceso, qué sé yo. ¿Sí? Y eso está bien. Creo que debemos prepararnos cada vez más y eso está bien. Pero es conocimiento basado en información y eso no cambia vidas. Podrás ser el más genio intelectualmente, pero tu vida no es transformada. Pero el conocimiento basado en la revelación, cuando reconoces a Dios, la necesidad de Dios en tu vida, hablando en el plano también espiritual, y pones tu fe en el Señor Jesucristo y lo miras con fe, tu vida va a ser cambiada. Tu vida va a ser cambiada. Tener información no cambia vidas, pero sí cuando decides conocer a Dios y abrir tu corazón a Él. No podemos confundir tener fe con tener una religión o llenarnos de ritos religiosos. Tampoco podemos caer en el error de dar más importancia a las cosas de Dios que a Dios mismo, porque eso es idolatría. La verdadera fe está basada en Él, no en las cosas, ni siquiera en las cosas de Él. Tampoco podemos pensar que por cumplir ciertos ritos religiosos o practicar determinadas cosas, entonces tendremos el favor de Dios. No es por obras, dice la Biblia. Nuestra fe debe trascender, no pensar solo en nuestro bienestar, sino también en lo que Dios tiene para nuestras generaciones. Hermanos queridos y amigos, anhelamos ver generaciones que conozcan a Dios y honren el nombre del Señor. Amén. Amén. Yo quiero invitarles a hacer algo, ¿sí? Y voy a pedir un favor enorme, enorme, enorme. Yo sé que a veces, y sobre todo voy a pedir de favor que me tengan paciencia los jóvenes, ¿sí? Y tengan misericordia conmigo. Pueden ponerse de pie. Todos los jóvenes que están aquí. Todos los jóvenes que están aquí. Esta generación hermosa que Dios ha permitido que estén con nosotros compartiendo ahora. Muy bien. Fíjese. Los que estamos ya en otra generación, no me acuerdo qué decía Pablito la semana anterior, los baby boomer o no sé cuál más eran. De los que estamos de la generación de descubrimiento de América. Todos los jóvenes, gracias chicos, gracias. Permanezcan un ratito ahí parados, permanezcan un cinquito, nada más. Realmente agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque están buscando de Dios, no una religión. Están buscando de Dios y síganlo haciendo. ¿Sí? Y aquí estamos personas adultas, ¿sí? Personas adultas que sí es cierto, podemos por último, yo no sé, aquí muchos de nosotros no nos conocemos. Y quizá usted no le conozca a ese joven que está al lado suyo. Pero que está al lado suyo, sí, está al lado suyo. Y usted no sabe lo que Dios tiene para ese chico, para esa chica. Ni se imagina de pronto lo que Dios tiene para él o para ella. Hay chiquitos acá y quizá también en el área de niños. Quizá tienen algún problema de salud. Dios quiere glorificarse en esa vida. Dios quiere glorificarse en esa vida. Dios quiere glorificarse en la vida de ustedes. Y permítanos orar por ustedes mientras escuchamos esta canción. Y quiero hacer algo.
Y esto viene el desafío para los adultos. Tal vez no conoces a ese chico o esa chica que está al lado tuyo, pero quisiéramos invitar: acércate a alguno de los jóvenes. Y jóvenes, permitan que alguien se acerque donde ustedes, ¿sí? Tranquilos, no le van a hacer nada, ¿sí? Solamente van a estar al lado suyo para pedir que Dios te bendiga. Mientras cantamos, ¿sí? Permitan que esta generación que de pronto que estamos en las horas extras bendiga sus vidas. Y ustedes que están en una etapa muy hermosa, que fácilmente también puede el enemigo llevarles y arrastrarles por otros lados, ¿sí? Ustedes decidan en su corazón honrar a Dios, ¿sí? Y al terminar la oración, al terminar este cántico, simplemente cerramos con un abrazo, si sientes de hacerlo con esa persona que está al lado tuyo. Aquí hay papitos. Si estás con tus hijos, ok, pon tus manos sobre tus hijos. Pero si hay un joven que no está acá con sus papis, y qué lindo que es ver, y gracias chicos, porque hay jóvenes que vienen solos, ¿sí? Hay jóvenes que están aquí solos. Queremos que ningún joven se quede solo, ¿sí? Ningún joven se quede solo. Así es que si ves a algún joven que está ahí parado, muévete muévete al lado de ese joven un ratito, acércate con toda libertad. Chicos, no se enojen si alguien se acerca donde ustedes. Acércate un ratito nada más, acércate un cinquito. ¿Qué te cuesta acercarte donde esa persona? Y lo que vas a pedir es simplemente que Dios le bendiga a este chico, que Dios le bendiga a esta chica, cantando esta canción, ¿sí? Tu oración va a ser la canción que vamos a cantar. Tu oración va a ser la canción que vamos a cantar. Acércate con confianza, con libertad. Si ves a alguien, no le dejes, por favor, no le dejes solo. ¿Qué te cuesta levantarte un ratito, ponerte de pie? ¿Sí? Si ves a algún joven, algún chico, alguna chica, no le dejes solo. Vamos a cantar esto y hazlo tuya como una oración. Y al final de este cántico, como una señal de honrarle a esa persona adulta, simplemente le agradeces con un apretón de manos, con un abrazo, nada más. Dios te guarde Y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te te guarde guíe con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, la alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. Amén, Señor.